Si hay una palabra para describir los primeros años de Bitcoin es montaña rusa. Hoy vamos a meternos de lleno en el Big Bang de las criptomonedas, a esos años clave, 2010 y 2011. Vamos a ver cómo un experimento, casi un juego para unos pocos expertos en criptografía, de repente explotó y se convirtió en el fenómeno global que conocemos. Así que prepárense porque el viaje es movido. A ver, piénsenlo un segundo. ¿Pagarían 10.000 bitcoins por un par de pizzas? Hoy suena a una locura total, ¿no? Bueno, lo increíble es que esta pregunta no es para nada hipotética. De hecho, es el verdadero punto de partida de nuestra historia. Y créanme, captura a la perfección lo salvaje y lo impredecible que ha sido el camino de Bitcoin. Guarden esa pregunta en la mente. Ok, viajemos atrás en el tiempo, a 2010. Y quiero que se quiten de la cabeza la idea de Bitcoin como una inversión multimillonaria. En ese momento, no era nada de eso. Era más bien una curiosidad. Un juguetito para geeks y entusiastas que se pasaban el día en foros de internet. No tenía un valor real, o sea, no podías ir a la tienda a comprar nada con él. Era un experimento puro y duro, y la regla no escrita era, si le metes algo de tiempo o dinero aquí, que sea algo que no te importe perder para siempre. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se le puso un precio por primera vez? Pues no fue por la oferta y la demanda como podrías pensar, no. El primer valor se calculó basándose en algo súper tangible, el costo de la electricidad. O sea, ¿cuánta luz se necesitaba para que una computadora minara esas monedas? Básicamente su valor venía del esfuerzo real, del mundo físico que costaba crearlo. Una idea fascinante, ¿verdad? Conectar algo tan digital con algo tan real como la factura de la luz. Claro, para que Bitcoin pasara de ser un concepto a tener un precio de verdad, necesitaba un lugar donde comprar y vender. Necesitaba un mercado. Y ese mercado llegó en abril de 2010. Se llamaba bitcoinmarket.com y fue el primer exchange de la historia. Fue justo ahí donde ese valor teórico, el del coste de la electricidad, se enfrentó por primera vez al mundo real, a la gente que quería comprar y a la gente que quería vender. Y el precio de salida, agárrense, apenas $0,003 por cada Bitcoin. Nada. Hasta ese momento, Bitcoin era como un club secreto. Solo unos pocos sabían de él. Pero entonces, en julio de 2010, un artículo en una web de noticias muy popular para tecnólogos, Slash.org, lo cambió absolutamente todo. Fue como abrir una puerta de par en par. De repente, miles de personas curiosas y expertas en tecnología oyeron hablar de Bitcoin por primera vez. Y esa fue la chispa que estaba a punto de encender una hoguera. Y para que entiendan la magnitud de lo que pasó, miren esto. Justo antes de que saliera ese artículo, un Bitcoin valía $0,008. Ni siquiera un centavo. Será prácticamente gratis. Pero prepárense, porque van a ver lo increíblemente rápido que pueden cambiar las cosas en el mundo digital. Y no, la reacción no fue lenta. Para nada. Fue una explosión. El artículo corrió como la pólvora. De repente, en cuestión de horas, todo el mundo en esa comunidad tecnológica quería un pedazo del pastel. Todos querían formar parte de este extraño y fascinante experimento de dinero por Internet. Y voilà, este es el resultado. El precio se fue a $0,08. Se multiplicó por 10. A ver, hoy en día 8 centavos no nos parece nada, pero pónganse en situación. Pasar de casi cero a esto fue, en términos porcentuales, un auténtico terremoto. Exacto. Hablamos de un aumento del 1000%. Esta fue la primera vez que el mundo vio de qué estaba hecho Bitcoin en realidad, su verdadero ADN. Y ese ADN es la volatilidad extrema. La capacidad de crear fortunas de la nada y, como veremos muy pronto, también de destruirlas en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ahora sí, volvamos a la pregunta del principio, la de las pizzas. Porque mientras todo este revuelo con el precio estaba empezando, un programador tuvo una idea. Él no quería sus bitcoins para especular, sino para usarlos como lo que se suponía que eran, dinero. Y lo que hizo a continuación se convirtió sin duda en uno de los momentos más legendarios de toda la historia cripto. La historia es genial. El 22 de mayo de 2010, este programador, Laszlo Hanek, se metió en un foro de Bitcoin y lanzó una oferta muy simple. Dijo, oigan, quiero demostrar que esto sirve para algo real, así que ofreció pagarle a quien fuera capaz de pedirle 2 pizzas y que se las llevaran a su casa. Quería ser el primero en comprar algo tangible con dinero digital. Y alguien aceptó el reto, y esta frase, pagué 10.000 BTC por 2 pizzas, se quedó grabada en piedra. Fue la primera vez, documentada, que se usó Bitcoin para comprar un objeto del mundo real. Un momento que parece una anécdota, pero que fue crucial porque demostró que la idea funcionaba. Y de hecho es tan importante que cada 22 de mayo la comunidad celebra el Bitcoin Pizza Day. Y ahora viene el dato que te vuela la cabeza.
En ese momento, esos 10.000 bitcoins valían unos $42, un precio bastante razonable por 2 pizzas, ¿no? Bueno, hoy en día, esa misma cantidad de bitcoins ha llegado a valer cientos de millones de dólares. Es que es una locura. Esto te enseña lo absolutamente impredecible que era todo esto. Nadie, ni los más optimistas, se imaginaban ni de lejos un crecimiento así. Ok, si 2010 fue el año en que Bitcoin se dio a conocer, 2011 fue el año de la explosión total. El interés se disparó, los medios empezaron a hablar de ello y, por supuesto, el precio se fue a las nubes. Bienvenidos a la primera gran burbuja de Bitcoin. Y en febrero de 2011 pasó algo muy importante a nivel simbólico. Bitcoin alcanzó la paridad con el dólar. O sea, un Bitcoin valía $1. Piensen en lo que eso significa. Una moneda digital creada de la nada en Internet valiendo lo mismo que el dólar americano. Era algo impensable. Y claro, esto fue como echarle gasolina al fuego. Los medios se volvieron locos y una nueva oleada de gente quiso entrar. Y este gráfico lo cuenta todo sin palabras. Miren esa subida vertical. Pasamos de $1 en febrero a un pico de $33 en junio. Una locura. Pero ya saben cómo va esto. Todo lo que sube, baja. Y la bajada fue igual de brutal. Para noviembre de ese mismo año, el precio se había estrellado y valía solo $2. Una auténtica montaña rusa financiera, todo en menos de un año. Claro, con la fama, la atención y el dinero también llegaron los problemas. Y problemas serios. Hay que entender que en esa época el ecosistema de Bitcoin era como el lejano oeste. Todo era nuevo, experimental, frágil y como muchos iban a descubrir por las malas, era un lugar muy, muy arriesgado. Es una regla de oro. Donde hay algo de valor, aparecen los ladrones. Y con el precio de Bitcoin subiendo, de repente se convirtió en un caramelo para los hackers. Los primeros exchanges, las primeras carteras digitales, muchas veces estaban creadas por gente con mucha pasión, pero con poca o ninguna experiencia en ciberseguridad. Eran el blanco perfecto. Y entonces llegaron los primeros grandes golpes, los que de verdad hicieron temblar a la comunidad. Primero, Mt. Gox, que era el exchange más grande del mundo en ese momento, sufrió un hackeo tremendo. Pero lo que vino después fue peor. Una cartera online llamada mybitcoin.com de un día para otro desapareció. Simplemente se esfumó con los más de 150.000 bitcoins de sus clientes. Y esto enseñó una lección muy dura a todo el mundo. Dejar tus criptomonedas en manos de otros era un riesgo gigantesco. Pero, curiosamente, todo este caos no frenó la innovación. Más bien todo lo contrario. El éxito, incluso con sus problemas, inspiró a otros a pensar, oye, yo puedo hacer esto también e incluso mejorarlo. Y así es como nacieron las altcoins o monedas alternativas. La primera importante fue Litecoin, creada en 2011, que se vendía como una versión plata del oro de Bitcoin, más ligera y más rápida. Era el principio de todo el universo cripto que conocemos hoy. Entonces, después de toda esta locura, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendimos de estos 2 años tan intensos y turbulentos? Pues básicamente que estos eventos fueron los que forjaron la verdadera identidad de Bitcoin. Revelaron su ADN, las características que lo iban a definir para siempre. Exacto. Por un lado, vimos su volatilidad extrema, esa capacidad para subir y bajar de forma salvaje. Pero por otro, vimos una resiliencia técnica increíble. A pesar de los robos, de los fallos, de los ataques, la red de Bitcoin, el sistema en sí, nunca se detuvo. Y quizá, lo más importante, vimos que esto no iba solo de dinero. Había un espíritu pionero, una comunidad que de verdad creía que estaba construyendo algo nuevo, un sistema financiero diferente. Y esta idea lo resume perfectamente. Para esa primera gente, para los pioneros, todo el riesgo y toda la incertidumbre merecían la pena. Había un optimismo que casi se podía tocar, esa sensación de estar al principio de algo tan grande como lo fue la web en su día. Creían de verdad que estaban creando una herramienta para cambiar el mundo, para darle más libertad económica a la gente. Y al final, la pregunta que nos queda flotando en el aire es esta. Con un comienzo tan caótico, tan lleno de altibajos, ¿era Bitcoin un destello de pura genialidad o una simple locura destinada al fracaso? Esos primeros años nos mostraron las dos caras de la moneda, el potencial para cambiarlo todo y el riesgo de perderlo todo. Y el debate sobre cuál de esas dos caras iba a ganar apenas acababa de empezar. Esto es todo por este capítulo de Despierta Satoshi. Si te ha gustado, te agradecemos un like, síguenos para próximos capítulos y deja algún comentario para saber tu opinión. Nos interesa conocerla.